Si alguien por ahí piensa que la rebeldía, la impulsividad o esa constante toma de riesgos de quienes tienen, digamos, entre 10 y 14 años, es simplemente una actitud caprichosa, o sea, diseñada para agotar la paciencia del mundo adulto, está partiendo de un error de concepto gigantesco. Totalmente. Es un error muy común, de hecho. Claro, porque sus cerebros, y esto es literal, operan como un auto deportivo de alta gama, con el acelerador pisado a fondo, pero equipados con los frenos de una bicicleta oxidada. Es una imagen súper potente esa y, o sea, desde la neurobiología te digo que es de una precisión absoluta. ¿Así? Sí, sí, el motor del impulso ya está rugiendo, digamos, con una fuerza desproporcionada. Pero los mecanismos de control, esa capacidad de anticipar el desastre antes de estrellarse, todavía están desarmados en la caja de herramientas neurológica. Y por eso mismo este análisis a fondo que iniciamos hoy resulta vital para cualquiera que trabaje con jóvenes. 100%. Hoy nos vamos a adentrar en un documento sumamente revelador. Es el capítulo 2 de la Guía de la Rama Scouts de Argentina, la edición 2025, un apartado que lleva por título Adolescencias. Un capítulo interesantísimo, la verdad. Sí, porque la misión que tenemos hoy es fundamental. Antes de que cualquier persona educadora, ya sea, no sé, en un patio de escuela, en un club o en un grupo scout, intente aplicar métodos o dinámicas de juego, primero tiene que entender a quién tiene enfrente. Exacto. No se puede guiar a alguien que no se comprende, digamos. Tal cual. Queremos decodificar esta etapa específica, la adolescencia temprana, para entender la arquitectura invisible de sus mentes, los cambios en sus cuerpos y los sismos en sus entornos sociales. Así que, a ver, vamos a desempacar esto un poco. Me parece perfecto. Porque el manual hace algo muy llamativo desde la primera página. Elige titular el capítulo Adolescencias, así, en plural, con una S final, que claramente no parece un simple error de tipeo, no. No, para nada. Esa S es, te diría, una declaración de principios pedagógica. ¿En qué sentido? O sea, el documento establece que el paso número 1 para acercarse a esta edad es destruir la idea de que la juventud es un bloque monolítico. Usar el plural es una estrategia muy clara para evitar caer en esas generalizaciones. Generalizaciones que terminan haciendo daño, me imagino. Claro, que en el fondo terminan siendo estigmatizantes o a veces súper románticas pero irreales. Lo que plantea el texto es que la experiencia vital de esta etapa está brutalmente condicionada por factores externos. O sea, el contexto. Exactamente. Condicionada por dónde naciste, cuánto dinero hay en tu casa, qué cultura te rodea. Todo eso moldea la experiencia. Pero, a ver, un momento. Juguemos un poco de abogado del diablo aquí, para la gente que nos escucha. A ver, decime. ¿No es la biología una fuerza universal? O sea, el estirón físico, las hormonas, el cambio de voz, eso le pasa a todo el mundo. Entonces, ¿por qué el texto insiste tanto en que las experiencias son tan radicalmente distintas como para ameritar hablar en plural? Es una excelente pregunta y es una confusión muy común. La guía aborda esto haciendo una separación tajante entre dos conceptos, que solemos mezclar, pubertad y adolescencia. Ah, ok. O sea, no son lo mismo. No, para nada. La pubertad es eso que mencionas vos. Es el evento biológico universal. Es el desarrollo de las glándulas sudoríparas, el vello, la menstruación, el crecimiento óseo acelerado. Lo físico, digamos. Lo físico, exacto. Pero el texto nos dice algo crucial. Lo biológico simplemente abre la puerta. Me gusta esa analogía. Es que al cruzar esa puerta biológica se ingresa a un mundo sociocultural. Y eso es propiamente la adolescencia. Y ese mundo no es igual para nadie. Entiendo perfecto. El material, de hecho, pone ejemplos que te aterrizan de golpe a esta realidad. Sí, son muy gráficos. Nos dice que la manera de transitar esos cambios biológicos no tiene nada que ver si, por ejemplo, se es un varón en una villa miseria de un gran conurbano lidiando con la violencia institucional, que si se es una mujer colla en el norte de Argentina enfrentando otras dinámicas. O alguien de clase media urbana atravesando el post-COVID. Intentar usar la misma caja de herramientas pedagógicas para todos es absurdo. Es como intentar arreglar un teléfono inteligente y un motor diésel con el mismo manual de instrucciones. No, no va a funcionar. Exacto. Acercarse a ellos requiere que quien educa asuma casi un rol de biógrafo, diría yo.
Hay que sentarse a leer la realidad irrepetible de cada integrante antes de pretender enseñarle nada. Y ser ese biógrafo requiere observar algo que es muy sutil, algo que el manual describe como el duelo por el cuerpo infantil perdido. Duelo. Es una palabra fuerte. Lo es, porque quienes atraviesan esta edad están perdiendo, literalmente, el envase que conocieron durante toda una década. Su cuerpo cambia de proporciones sin pedirles permiso, digamos. Claro, de un día para el otro. Tal cual, de repente ocupan más espacio en una habitación, transpiran distinto, la voz se les quiebra frente a sus pares, dejan de reconocerse en el espejo. Pensemos en lo desolador que puede ser eso para alguien de 12 años. Estar habitando un cuerpo que se siente completamente ajeno. Es súper angustiante. Y la forma en que el entorno adulto los mira también cambia, de la noche a la mañana. Dejan de ser la niña o el niño tierno, y de pronto la sociedad les exige que se comporten como adultos en miniatura. Exigencias para las que emocionalmente no están listos, obvio. Es un duelo profundo. Y observar ese desconcierto es la primera tarea de quien acompaña. Por eso, este enfoque del manual es revolucionario. Te cambia la perspectiva. Se quita de la cabeza la idea de que el primer trabajo del educador es instruir o andar corrigiendo todo el tiempo. Y te obliga a detenerte, observar el contexto y mapear desde qué lugar de vulnerabilidad está partiendo cada joven. Ahora, si el cuerpo físico está sufriendo semejante terremoto, lo que ocurre de las puertas para adentro, o sea, en el cerebro, es un huracán categoría 5. Sin duda. Es fascinante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el manual describe una batalla campal en la arquitectura cerebral, emoción contra razón. Según esto, el cerebro no madura de manera uniforme, de adelante hacia atrás o algo así, sino a distintas velocidades. Exactamente todo lo que pasa en esta edad. El sistema límbico, que es la región del cerebro encargada de procesar las emociones, las recompensas y la adrenalina, madura a una velocidad vertiginosa durante la pubertad. O sea, ya está funcionando a tope. Está completamente operativo muy temprano. Exacto. Sin embargo, la corteza prefrontal, que vendría a ser como el director de orquesta, responsable del autocontrol, de planificar, de inhibir los impulsos, Los frenos, digamos. los frenos, claro, esa parte no termina de cablearse hasta pasados los 25 años. 25 años. Es un montón de tiempo operando con asimetría. Es muchísimo tiempo. A ver, intentemos visualizar esto en la práctica para la gente. Si la parte emocional está revolucionada y exigiendo estímulos, y la parte del control racional viene tan atrasada, es como la analogía que intentaba hacer al principio. La del auto. Claro, les estamos dando un vehículo con un motor enorme acelerando gracias a lo que el manual señala como un aumento exponencial de la dopamina, pero el mecanismo físico para frenar ni siquiera está construido del todo en sus cabezas. Exactamente. La dopamina enciende los circuitos de recompensa de una manera que nunca antes experimentaron en la niñez. Todo se siente muchísimo más intenso. Todo es un drama o una euforia total. Tal cual. La alegría, el enojo, la tristeza y sobre todo la necesidad imperiosa de buscar sensaciones nuevas y priorizar el placer inmediato. Pero fíjate que esto me genera una duda. Y creo que mucha gente que nos escucha, sobre todo quienes tienen hijos o trabajan en docencia, podría pensar exactamente lo mismo. A ver, decime. Entiendo la neurociencia, me queda clarísimo, pero ¿esto no es simplemente otorgar un pase libre a las malas conductas? Es una objeción súper común. Claro, porque es decir, si su cerebro está cableado así, ¿dónde trazamos la línea entre entender un proceso neurológico y simplemente, no sé, tolerar comportamientos inaceptables o derechamente peligrosos? Es una tensión válida, sin duda, pero el enfoque científico que toma la guía no busca justificar, sino explicar el mecanismo para poder intervenir mejor. ¿Ok? Explicar, no justificar. Exacto. Lo fascinante aquí es entender que no es que busquen el peligro simplemente por llevar la contraria o por una rebeldía destructiva hacia los padres. Necesitan experimentar el mundo. Es una necesidad física. Es neurológica. El cerebro adolescente requiere experiencia empírica para terminar de conectar esas neuronas de la corteza prefrontal de las que hablábamos. Ah, o sea que necesitan el riesgo para construir los frenos. Exacto. Tienen que probar los límites del entorno para que su sistema neurológico aprenda, a base de prueba y error, dónde está verdaderamente el peligro. Si los encerramos en una burbuja de cristal, ese cerebro no madura.
O sea que el ensayo y error es literalmente el material de construcción de su capacidad de autorregulación futura. ¡Qué locura! Es increíble cómo funciona. Y el texto añade un factor que le echa más gasolina al fuego. Esta propensión a acelerar y tomar riesgos se dispara drásticamente si sienten que sus pares los están observando. Uy, sí. La mirada del otro amplifica el efecto de la dopamina inmensamente. Lo cual nos obliga a preguntarnos algo fundamental. Si tienen este motor acelerado y al mismo tiempo están impulsados por la necesidad biológica de empezar a separarse de la figura de su familia para ganar autonomía, Sí. ¿hacia dónde canalizan toda esa energía expansiva? Bueno, la dirigen hacia la tribu, hacia el grupo de pares, a lo que el manual de los Scouts, sin ningún tipo de prejuicio, denomina la pandilla. La pandilla, que suena término peligroso para algunos adultos, pero acá es algo natural. Es que si conectamos esto con el panorama general, cobra todo el sentido. Históricamente, en la niñez, la familia era el norte absoluto. Sus cuidadores eran figuras omnipotentes. Los héroes, claro. ¡Exacto! Pero para construir una identidad propia, deben derribar esos ídolos de la infancia y buscar un nuevo espejo donde mirarse. El grupo de amigas y amigos reemplaza a la familia como el principal sostén emocional. Y ahí es donde entra el miedo al rechazo, me imagino. A esta edad, el inmenso miedo al rechazo y la necesidad vital de pertenecer moldean casi la totalidad de sus decisiones. Es su brújula. ¿Sabes qué? A veces la sociedad adulta minimiza un montón estas dinámicas. Vemos que alguien de 13 años sufre horrores porque, no sé, no lo incluyeron en un grupo de WhatsApp o porque una foto no tuvo la interacción esperada en sus redes sociales. Totalmente. Y los juzguemos rapidísimo. Claro, solemos juzgar diciendo, qué generación tan frívola, todo es vanidad. Pero leyendo cómo funciona esta transición del nido familiar a la tribu, me doy cuenta de que es una mirada muy injusta la nuestra. Es una mirada desde el privilegio adulto, 100%. Del privilegio de quien ya tiene su red neurológica y social completamente consolidada. Claro, nosotros ya estamos armados. Exacto. Para un cerebro que está perdiendo el anclaje protector de su familia y necesita asegurar su lugar en la tribu para sobrevivir socialmente, ese me gusta o esa invitación al chat grupal no es frivolidad. Es debido a muerte, socialmente hablando. En su esquema evolutivo es literalmente un asunto de supervivencia y de identidad. Si el grupo te rechaza, te quedas en la intemperie total. Y hoy, el ecosistema digital funciona como su territorio exclusivo de socialización. Territorio exclusivo porque ahí no entramos los adultos, no. Exactamente. Es un lugar donde pueden operar libres de la mirada intrusiva de los adultos, que siempre están intentando controlar. Entonces, la gran pregunta. ¿Qué hace un educador con esto? Porque si sabemos que la pandilla es todo para ellos, la reacción natural de las instituciones tradicionales como la escuela ha sido siempre intentar desarmar esos grupitos. Sí, separarlos en el aula para que presten atención. Claro, ver esa complicidad como una amenaza a la autoridad del adulto. Pero aquí es donde la guía explica algo brillante sobre la metodología Scout. Es mi parte favorita. En lugar de combatir la pandilla, hacen una especie de judo con la naturaleza humana. Usan la fuerza de ese impulso social a favor del aprendizaje mediante algo que llaman el sistema de patrullas. Es la piedra angular de toda la propuesta educativa de ellos. El método Scout toma esa complicidad horizontal y en lugar de reprenderla o verla como amenaza, le da un marco institucional. Agrupan a estos jóvenes. Claro, los agrupan en pequeños equipos, que son estas patrullas de 6 a 8 integrantes, y les entregan algo que la sociedad rara vez les da a esa edad. Les dan poder real. Poder real. Qué fuerte eso. Les permiten elegir a sus propios líderes entre sus pares, decidir qué proyectos quieren llevar adelante, administrar sus propios materiales e incluso, algo dificilísimo, resolver sus conflictos internos. O sea, les dicen, sabemos que solo se quieren escuchar entre ustedes en este momento de la vida. Perfecto. Entonces, ustedes mismos van a organizar cómo armar el campamento, cómo distribuir las tareas y cómo gobernar este pequeño grupo. Tal cual, es canalizar el instinto de la pandilla hacia la autogestión y la responsabilidad, pero usando su propio idioma, digamos, no imponiendo el idioma adulto. Se transforma el deseo biológico de pertenencia en un vehículo educativo formidable. Y se educan entre ellos, que es muchísimo más efectivo a esta edad que escuchar un sermón unidireccional de un profesor en un pizarrón. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay un punto de la guía que me dejó pensando muchísimo.
Porque toda esta necesidad visceral de conexión física, de roce social, de mirarse a los ojos con sus pares, Sí, todo eso adquiere un tinte medio trágico cuando este manual nos obliga a incorporar la variable de la historia reciente. Hablo del impacto de la post-pandemia. sí. Ese tema es central. El documento se apoya en datos del informe de UNICEF de 2024, y la verdad es verdaderamente desolador. Es que, digamos, es imposible entender a la juventud actual sin esta variable. El texto nos recuerda que esta generación de jóvenes que hoy tienen 12, 13, 14 años... Los que estamos analizando hoy, Exacto. Ellos atravesaron los cierres, el aislamiento y el miedo del COVID-19 justo en los años donde su desarrollo neurológico y biológico les exigía salir de la casa para buscar a sus pares. claro, el peor momento posible para encerrarlos. Quedaron atrapados en el ámbito familiar en el momento exacto en que, por biología, debían estar explorando el mundo exterior y alejándose de los padres. Pensemos por un segundo en el nivel de tensión de ese encierro. No solo se perdieron los recreos, los clubes, los espacios de fricción física donde uno aprende a leer gestos faciales y a resolver conflictos sin una pantalla de por medio. Se perdieron la práctica social. Exacto. Además, tuvieron que convivir 24 horas al día con adultos, con padres y docentes que estaban a su vez totalmente desbordados. Angustiados por la economía, deprimidos por las pérdidas y lidiando con el terror global. Sí, adultos que no podían contenerlos porque se estaban cayendo a pedazos ellos mismos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se sigue guía hoy a una generación que tuvo que aprender a socializar interactuando con adultos en crisis y además a través del filtro de una cámara web? Y las secuelas son palpables. Las fuentes del manual detallan un aumento re preocupante en los niveles de angustia, episodios depresivos, autolesiones y un terror muy, muy profundo a la exposición y al contacto social presencial. Miedo al otro, básicamente. Claro. Hay un concepto que aporta el material que describe esto a la perfección, que es el desamparo colectivo. Desamparo colectivo. Hubo una época prolongada donde quienes debían sostener y dar seguridad, o sea, los adultos, también se estaban cayendo. Esa orfandad emocional dejó marcas muy profundas en esta generación. Y frente a este panorama tan oscuro, el manual le otorga un peso inmenso a espacios como la unidad Scout. Ya no se trata de un simple lugar recreativo para los fines de semana, donde aprenden a hacer nudos, encender fuego y cantar canciones. Para nada. Va mucho más allá hoy en día. Ante este desamparo, estos espacios presenciales de educación no formal se han transformado, en la práctica, en intervenciones de emergencia en salud mental comunitaria. Son refugios vitales, o sea, lugares indispensables donde se los puede hospedar, brindarles un espacio seguro para que expresen ese dolor sin que nadie los juzgue. Un lugar de escucha activa. Exacto. Y donde poco a poco pueden reconstruir sus habilidades sociales. Se trata de devolverles un horizonte de esperanza que muchos de ellos, lamentablemente, perdieron en esos años de aislamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para el rol del adulto? Esa es la gran pregunta que se hace el manual. Porque, a ver, sabiendo que sus cerebros son autos deportivos sin frenos, que la validación de la pandilla es cuestión de vida o muerte y que cargan con el estrés postraumático de una pandemia mundial, ¿dónde se ubica la persona que los guía? Y el manual es tajante al advertir sobre el daño que genera el enfoque tradicional autoritario en este contexto. Claro, el de yo mando y vos obedeces. Ese mismo. Porque un cerebro que se está reconstruyendo y que sufre de miedo al rechazo es extremadamente vulnerable a la crítica constante. La corrección punitiva y el juicio destructivo no enseñan disciplina en esta etapa. Solo lastiman. Simplemente dañan su autoestima. No logras modificar la conducta, solo rompes el vínculo. Y el documento propone una solución que me parece elegante, pero al mismo tiempo dificilísima de ejecutar. El concepto de la distancia óptima. Distancia óptima. Es un equilibrio súper delicado. Porque el educador no debe ser un dictador que microgestiona cada movimiento, ni tampoco alguien que les resuelve todos los problemas para evitarles la frustración. Exacto. Su función es acompañar, facilitar los procesos democráticos dentro de sus patrullas e inspirar confianza. Tiene que estar presente, pero desde los bordes, ¿no? Claro. Debe estar presente en la periferia, proveyendo contención sin asfixiar.
dejando que sean ellos quienes ocupen el centro del escenario para ensayar la vida y, crucialmente, para equivocarse en un entorno seguro. Yo me lo imagino como las barreras de contención en una carretera de montaña. Esas barreras metálicas a los lados. A ver, Esas barreras no conducen el auto. Quien joven tiene sus manos en el volante y está pisando el acelerador, como dijimos antes, inundado de dopamina, me encanta la imagen. pero el adulto está ahí. Está firme y anclado al suelo para garantizar que cuando tomen las curvas cerradas, que inevitablemente tiene el crecer, reboten contra un límite seguro en lugar de caer al precipicio. Es exactamente eso. Y parte de ser esa barrera segura implica un mandato muy directo que da este manual, que es la obligación de proporcionar información. Información vital. Porque ese es un eje innegociable en el texto. Totalmente innegociable. El equipo educativo tiene la responsabilidad absoluta de crear un espacio de confianza donde se aborden sin miedo los cambios corporales y la sexualidad. Y detalla, ojo con esto, que esta información debe ser rigurosa, validada e integral. Sí, es un mandato muy claro de la guía. Y es fascinante cómo la guía aborda esto desde un pragmatismo absoluto. No entra en debates ideológicos ni trata de imponer una moralidad específica. Simplemente establece que si la misión de un adulto responsable es proteger la integridad de esta población, Sí. la información sobre, digamos, métodos anticonceptivos, el concepto de consentimiento que es tan importante hoy, y la prevención de infecciones de transmisión sexual son herramientas del botiquín de primeros auxilios. Lo aborda como una necesidad estructural y de salud pública, ni más ni menos. Exacto. Y esto plantea una pregunta muy importante, un desafío inmenso para quienes crecieron bajo otros paradigmas. Totalmente. Porque, ¿cómo logramos que el mundo adulto deconstruya sus propios tabús, sus vergüenzas y miedos arraigados? Porque para entablar un diálogo sobre la autonomía del cuerpo y la sexualidad que realmente proteja y respete a estas juventudes, quienes educan van a tener que educarse primero a sí mismos. Van a tener que hacer su propio trabajo interno. 100%. Tienen que soltar el rol de autoridad moral que supuestamente todo lo sabe para adoptar el papel de un orientador en el que se pueda confiar ante la duda. Alguien que no te va a juzgar. Es un cambio de mentalidad radical para muchos adultos. Y creo que este es el punto perfecto para intentar sintetizar la enorme riqueza de lo que hemos estado desempacando hoy. Sí, hemos cubierto un montón. Porque entender verdaderamente a las adolescencias, subrayando ese plural irrepetible del que hablamos al principio, nos exige abandonar nuestras ganas de tener el control total. Totalmente. Hay que soltar el control. Nos pide que dejemos de lado las etiquetas fáciles y la autoridad vertical que se impone, no sé, mediante gritos o castigos. Si vamos a acompañar a esta franja de edad, tenemos que apoyarnos en 3 pilares. A ver. Una empatía profunda hacia su duelo corporal. Un entendimiento sólido de su neurobiología, esto del motor gigante sin frenos. Y un respeto inquebrantable por lo que la guía llama atinadamente su autonomía progresiva. Quien sea que lidere grupos, de clases o críe en su casa, encuentra en este material un mapa invaluable. Comparto esa síntesis 100%. Y basándome en toda la evidencia que hemos analizado hoy, o sea, las tormentas neurológicas, el ímpetu social, las cicatrices de la pandemia, me gustaría proponer una última reflexión. Adelante. Una idea para que quienes nos escuchan se la lleven y la mastiquen un rato. A nivel social, arrastramos esta narrativa pesada y súper agotadora de ver a la adolescencia como una especie de enfermedad temporal, ¿no? Uf, sí, todo el tiempo. Hablamos de esta etapa como algo problemático, una fase llena de peligros que simplemente hay que vigilar, corregir y, digamos, soportar hasta que por fin se les pase. Como si fuera un malestar necesario en el desarrollo humano que solo requiere mucha paciencia y paracetamol. Tal cual. Pero, si analizamos los datos fríos que vimos hoy, esa increíble neuroplasticidad que los hace aprender a una velocidad que los adultos ya perdimos hace rato. Cierto. Su predisposición biológica para pensar de formas no convencionales. Esa valentía casi temeraria para asumir riesgos y cuestionar el famoso «siempre se hizo así». Y esa lealtad inquebrantable hacia su comunidad de pares. Son un montón de virtudes si lo piensas así. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si invertimos completamente el lente con el que los miramos?
¿Qué sucedería si el mundo adulto deja de ver a las adolescencias como un problema constante que hay que resolver y empieza a reconocerlas como el motor de innovación y adaptación social más poderoso y necesario que tiene la humanidad frente a los desafíos de este siglo? Es una óptica que pone de cabeza todo el sistema educativo tradicional. Dejar de ver la impulsividad como un defecto a erradicar y empezar a verla como la materia prima del cambio mundial. Exactamente esa es la idea. Y quizás ahí radica el mayor aprendizaje de todos para quienes nos escuchan hoy. Nos obliga a soltar de una vez por todas la ilusión de que existe un diagnóstico simple o un manual estricto para controlar el crecimiento humano. No existe tal manual, lamentablemente. Las aguas del desarrollo siempre serán complejas, siempre serán turbulentas. Pero nuestro trabajo como adultos, al fin y al cabo, no es secar ese pantano, Claro que no. sino tener el coraje de meternos al barro con ellos, garantizando que haya un terreno firme mientras descubren su propio potencial. Hasta la próxima inversión.